No, está bien. Hoy es el día. Hoy hace 2022 años, si el calendario estaba bien. Bueno, no tenía planeado causar controversia, pero no está bien el calendario. Nuestro calendario que nos rige es el calendario gregoriano y tiene una deficiencia de 3 o 4 años. Así que Jesús no nació en el año 0 como debía ser marcado por nuestra era. Cristo, nuestro Señor, nació en el año 3 o 4 después de Cristo por ese error que tenemos. Pero hoy es el día. Cada domingo lo celebramos, pero particularmente hoy, en esta semana llamada la Semana Mayor, la Semana Santa, que deja muy distante esos nombres porque se convierte en todo tipo de acciones y de actividades humanas, pero no en la Semana Santa. Nos recoge espiritualmente y nos trae al contexto de decir, hoy, hace 2022 años, según las narraciones bíblicas y la historia, hay datos fehacientes, fidedignos, completamente probados, más de 500 testigos a la vez, que vieron resurrecto por más de 40 días, con pruebas indubitables al Señor Jesús, apareciendo a sus discípulos y diciéndoles cuando las puertas estaban cerradas, paz a vosotros. En la ausencia bien conocida y bien sabida de Tomás, que luego cuestionara a los demás discípulos, como hoy nosotros sufrimos los cuestionamientos normales y naturales de una raza humana incrédula, que le gusta llevar la contra y le gusta contradecir todo, hasta que no viere las señales de los clavos en sus manos, dijo Tomás, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Para ese momento, las mujeres ya habían regresado del sepulcro y dado las noticias cuando confunden al hortelano con Jesús, nuestro Señor. Increíblemente, las mujeres que eran desechadas completamente y tomadas como un mueble en aquellos días, que no era correcto y que Jesús lo puso en su lugar, Dios les da el privilegio de llevar el mensaje de buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Los discípulos tienen que ir a cerciorarse. Corre Pedro, corre Juan, llega primero Juan, entra Pedro porque se queda a la entrada de la tumba Juan, según los relatos bíblicos, el más pequeño de los discípulos, y entra Pedro y ven los lienzos puestos allí como un capullo, como el cuerpo que salió sin necesidad de ser desvendado, si así se dijera, quitado la mortaja. Así que regresan y van en este episodio, en este trámite de tener las apariciones de Jesús, donde retomando la historia bíblica de lo que le estoy dando de contexto, Tomás dice, no creo, hasta que no vea, no creo, hasta que no meta mi mano, no creo. Y después, Tomás, en una más de sus apariciones de Jesús, de las primeras, lo ve a Jesús con las puertas cerradas, paz a vosotros. Es el mensaje, porque es el mensaje que se viene diciendo desde antes, incluso de la fundación del mundo, paz a vosotros. Y entonces cae de rodillas Tomás y dice las palabras célebres que todos recordamos, Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús, no sé si se aproxima un poco hacia un lado, lo que tenga que hacer a un lado en ese momento, abriéndose paso entre los discípulos y le dice, porque me viste Tomás, porque me viste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Cuéntese entre esos, de los que sin ver literalmente a Jesús, llegamos a creer. Así que la historia bíblica y en estos temas que hemos estado revisando desde el miércoles, el proceso histórico de la crucifixión, señalan a un punto donde la humanidad tiene que ser reconciliada con Dios, porque Dios dice que el hombre, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y por cuanto todos pecamos. Esa es la evidencia de una naturaleza que ya desde antes comenzaba a manifestarse,
cuando se venía preparando la manera de dar muerte ignominiosa a las personas, donde el empalamiento es cosa de los imperios babilónico, medo-persa, persa, griego, y luego para tener a una figura caricaturesca como la de el Drácula de nuestros niños, donde piensan que es algo completamente cómico, pero que fue el peor de los empaladores en Rumanía, que muy a colación está pegado hoy a Ucrania y que la gente puede ubicar bien, porque es, digamos, el lugar donde se refugia la gente hoy de la guerra. Ahí estaba Vlad, el empalador, y en alguna ocasión a más de 2,000 personas empaló. Pero luego esto llegó a los cartagineses, a los fenicios, y fue introducido al Imperio Romano. Y llega el día cuando la expresión de la maldad de el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pues la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya no era empalamiento, ya había varios métodos de crucifixión. De hecho, 3 tipos de cruz. Una cruz, como la conocemos. Otra llamada tau, que es el patíbulum así, transversal, puesto para ceñir al vertical. Y luego la forma de X, en la que Pedro fue crucificado. De manera que allí estaba representado años, décadas, siglos, realmente milenios de perfeccionamiento de la crueldad, porque ese instrumento que estaba preparado para Jesús fue perfeccionado por la maldad de los hombres, de la cual da Dios testimonio diciendo que el hombre promedio, el hombre, todos y cada uno de nosotros, habíamos heredado la maldad de Adán. Adán es hijo de Dios, Caín es hijo de Adán, y a partir de ahí todos nosotros heredaríamos la simiente pecaminosa. Pues antes de la ley había pecado, dice Romanos 5, en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Jesús. Y luego el 15, pero el don de Romanos 5 no fue como la transgresión. El regalo, la misericordia, la salvación no fue como la transgresión. La transgresión viene preparándose y creciendo y tiene su estallido, su clímax, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y la maldad de los hombres y el arremeter de los demonios y la envidia de los principales, también la política de los gobernantes, hacen juicios sumarios para condenar a Jesús antes de ser juzgado. Y tiene la expresión total de la maldad de lo que nosotros, los seres humanos, somos capaces de hacer. Y ustedes saben que sí. No tengo que convencer a nadie de los aquí presentes ni los que nos están siguiendo en Facebook que así es. Basta asomar la cara para ver cómo está nuestro planeta y luego darnos cuenta de lo que somos. Basta poder revisar y sentarnos imaginariamente hablando con nuestras familias en la sala y pesar el corazón de los nuestros y el propio. Basta ver nuestras vidas espirituales y la forma en la que siguen o no siguen a Jesús y poder entender que la transgresión es descomunal. Pero la transgresión, el don no es del tamaño de la transgresión, así que, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, muchos murieron, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo nuestro Señor. Así que paraos en hoy, un día donde celebramos la resurrección, donde Jesús, para asombro de muchos, un miércoles, en días por el calendario judío de 24 horas, marcan a jueves un día, al viernes 2 días y al sábado los 3 días. Entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente, Jesús se levanta de entre los muertos y se cobra efecto aquella profecía que decía: es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No hay 3 días ni 3 noches de viernes a domingo, no las hay. Si tomamos días de 12 horas, tal vez,
pero días de 24 horas enmarcados en el contexto judaico, hebreo, no hay 3 días completos. Así que termina el día del sábado. Se pueden imaginar de hace 2022 años la mente, el corazón, el palpitar de los que estaban con Jesús, qué animados estarían, o qué decepcionados estarían, o qué desilusionados estarían, o qué perdidos estarían, o qué confusos estarían, o qué engreídos estarían, o qué enojados estarían, o qué enfáticos estarían de lo que no había sucedido, porque esperaban un reino en ese momento para llevar a cabo una emancipación, es decir, quitar el imperio romano de su yugo de esclavitud y poder ser libres. Todo ese enfado de la humanidad en la religiosidad de nuestros días pudiera decirse que es igual de perdidos, igual de caprichosos, igual de enfadados estamos con Dios y lo que no ha hecho según nosotros en nuestra agenda. Pero ignoraban que justamente después de las 6 de la tarde de ese sábado, antes de las 6 de la mañana del otro día, Jesús se habría de levantar entre los muertos. Así que si pueden ver, todos los que están aquí conectados en Facebook, la historia bíblica y los relatos al final de los evangelios, van las mujeres, van cuando ya comenzó el día, muy temprano de mañana, al amanecer de ese día que ya había pasado el día de reposo, el primer día de la semana, despuesito de las 6 de la mañana. ¿No? Si quiere alguien ser bíblico y estrictamente tener sus servicios y reuniones domingos de resurrección, tendría que ser después de las 6 de la mañana, si vamos a ser así de puntillosos con todas las cosas. Porque los judíos no se movían hasta que comenzara el día, usos y costumbres bíblicas, 6 de la mañana. Y en ese momento llegan al huerto y se encuentran con que la piedra está removida. Hay un mensaje, sienten su corazón diferente de toda la confusión que vienen sufriendo y viviendo hasta en ese momento. Así que dice la palabra, pues si por la transgresión de uno, versículo 17 de Romanos 5, pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo de Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos y esto tiene varios mensajes. Número 1, la resurrección de Cristo nos dice que hay un juicio venidero. Número 2, la resurrección de Cristo nos dice la verdad del evangelio, queda confirmada. Número 3, la resurrección de Cristo nos habla del poder de nuestro Dios. Y número 4, por lo menos nos dice, hay posibilidad de una vida nueva en Cristo Jesús. Así que cuando cantaban los muchachos, que no me voy a atrever a tratar de cantar, y algunos dicen aquí, gracias pastor, porque no va, gracias porque no va a cantar, ¿no? El que resucitó lo celebramos particularmente cada domingo. El que resucitó lo celebramos todos los días de la semana. El que resucitó lo llevamos a nuestros hogares y nos sentamos con él en la sala. El que resucitó nos acompaña a nuestros trabajos y hace el día a día con nosotros. El que resucitó nos da la sabiduría para hacer nuestros negocios y tomar nuestras decisiones. El que resucitó nos da la guía para que nuestros hijos sean educados y tengan temor de él y puedan conquistar la fe en Cristo Jesús, sin la cual nadie podrá ser salvo. El que resucitó está dispuesto a bendecirnos, a guiarnos, incluso a dar los más profundos de los anhelos de nuestro corazón. Yo quisiera animar a todos los aquí presentes y a los que están conectados, no nos acostumbremos a las bendiciones, no nos acostumbremos a la realidad de Dios en nuestras vidas. ¡Ey! Ese es un peligro, para todos nosotros. Como siempre está el templo ahí, como siempre está Dios ahí, como puedo leer mi Biblia cuando yo quiera y Dios se queda esperando, puede ser que lo deje a Dios, como dicen hoy los muchachos, en visto o en stand-by, como dice el hermano Margarito, me dejaron estoy aquí en stand-by, o sea, en espera. Puede ser que dejemos a Dios en algunos momentos de nuestra vida esperando y esperando porque Dios siempre está. Pero gracias a Dios, porque así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. El hecho de la salvación en Cristo Jesús es mayor y más inmenso que lo que el propio Adán hizo para traernos toda esta herencia. Ahora déjenme recapitular desde el miércoles para acá, miércoles, viernes y domingo. El miércoles
hablamos del hecho del empalamiento y el perfeccionamiento de la cruz. El viernes hablamos de la fisiología de la crucifixión. Todos los daños a nivel físico, no solo a nivel emocional, no solo a nivel espiritual, que Jesús nuestro Señor sufrió. Para nosotros, hablar del sufrimiento de Jesús y su sangre derramada, que además sacrificialmente su resurrección a nosotros y todo ese sacrificio nos pone y nos coloca en el punto de podernos reconciliar con Dios, es muy trivial. Es el pan de todos los días. Es el estallido de las Semanas Santas. Es el salir algunos a sacar a luz su fe y esconderla durante todo el año. Eso es para algunos. Pero para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, es la liberación del pecado. Es la libertad de la esclavitud. Es el poder de colocarnos como hijos de Dios. Es la restauración de nuestras vidas. Es el poder llamar a Dios Padre. Yo les animo a que no se acostumbren a ser cristianos. La religión es la rutina, la religión es la muerte, la práctica de la muerte de la vida de la gente, de hacer las cosas sin pensar. La religión es el hecho de cansarse de lo que haces y soltarlo y luego volverlo a tomar cuando hay un descanso. Eso es religión. Pero nuestra relación con Dios es vital, de manera que el sufrimiento de Jesús, su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario, su muerte sacrificial y su resurrección triunfal constituyen las únicas bases legítimas para reconciliarnos con Dios y vivir bien delante de nuestro Dios. Ahora, yo quisiera que si tienen una Biblia en su mano, me acompañen a leer los últimos versículos del capítulo 5 de Romanos. Versículo 19, síganme con su vista, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando más mal nos portamos, cuando más mal nos relacionamos con Dios, cuando nos perdimos de la relación con Dios, cuando hicimos nuestro propio capricho, Dios estuvo más listo para regresarnos a Él. Así que el 21 dice, para que así, todos, para que así como el pecado reinó, así también la gracia. Y vamos a intentar leerlo todos juntos otra vez, y los que están allí en casa, yo sé que hoy no estamos proyectando ningún texto, pero está quedando ahí grabado para buscar Romanos 5:21 y entender que de manera eterna, de manera permanente, de manera de la gracia de Dios, quedó la salvación para todo aquel que en Él crea. Leamos, por favor, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así se sella las palabras de justificadas, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces podemos decir que para nosotros, mediante Jesucristo, la vida eterna es permanente, es segura, es estable, es eterna. Ahora, en este día tan especial, donde retrospectivamente hemos visto de dónde viene la maldad de los hombres creciendo, donde hay un instrumento de muerte y tortura, que llega a ser perfeccionado para ilusamente los hombres dar muerte a Dios. Mataron a Jesús, al hombre, pero no se mató a Dios. Dios permitió que el espíritu de su hijo saliera y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Consumado es. Y a partir de ahí, aquello que había llegado a ser el clímax de la maldad, el clímax del desafío, el clímax del perfeccionamiento de la maldad de los hombres para manifestar la maldad total de todos los hombres y llevarla en contra a Dios como un mensaje metafórico de lo que normalmente somos delante de Dios, llevarle la contra, unirnos a una, hacer lo que nosotros queremos y luego restregarlo en la cara de Dios, y Dios toma
todos esos escupitajos, y Dios toma todos esos puñetazos, y Dios toma todos esos empellones, y lo hace que cuando estrujan a Cristo en la cruz del Calvario, lo que puede decir es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras igual de vigentes que siempre. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ahí estamos hablando de clavos, de latigazos y de todo lo que le hicieron a Jesús para matarlo en la cruz del Calvario. Pero ahora podemos hablar de nuestros errores y de nuestras malas decisiones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Jesús, a quien seguimos y a quien servimos. Y cuando se entrega por nuestros pecados, a partir de ahí Cristo, por medio de su muerte y su resurrección, saca a luz el perdón, la gloria y la vida eterna. A partir de allí, 2000 años para acá, la gente que ponga su fe en Jesús puede vivir perdonado, reconciliado con Dios, puede vivir con la certeza que cuando parta de esta tierra irá a la gloria eterna, puede vivir con la certeza de que Dios ha subsanado, perdonado, saldado la deuda de pecados que había en nuestra contra, y la deuda ha sido clavada en la cruz, de manera que nadie puede, a los que estamos en Cristo, venir y reconvenirnos de alguna circunstancia como para poder hacer más obras para ganarnos la salvación, porque Cristo ya la ganó por nosotros. Ya estamos en Cristo, ya estamos en Dios. Pero ahora el reto de los sacrificios vivos, de los que se han presentado a Dios, es que no corramos como los discípulos. Perdón Pedro, perdón Juan, perdón Esteban, perdón Andrés, perdón Jacobo, perdón todos los discípulos que corrieron cuando prendieron a Jesús. Nuestra fe está tan cierta hoy como para que no nos enfriemos como los discípulos en Dios, en nuestra relación con Él, sino que permanezcamos en Cristo. Y todos los creyentes hoy en Cristo puedan decir: regreso a mi fe, regreso a Dios, regreso a mi servicio, regreso a la vida cristiana, regreso. Porque uno se arrepiente para vida eterna una vez en la vida, pero todos los días podemos arrepentirnos para salvarnos de sufrir todo lo que llevan las malas decisiones en nuestra vida. Todos los días podemos arrepentirnos y ponernos a cuenta con Dios. Todos los días podemos comprometernos con Dios, y no solo un domingo de resurrección, que por cierto, hoy hace 2022 años creemos que Jesús se levantó de entre los muertos. Y cada domingo, ese es el motivo por el que nos reunimos como iglesia y cantamos a Dios. Y cada domingo celebramos a Cristo recordando la resurrección de entre los muertos de Él, pero también el perdón, la vida eterna y la posibilidad de vivir en armonía con Dios. Cada domingo el estallido de la iglesia se reúne, déjeme decirlo, no solo físicamente, también digitalmente, de manera que cuando te das tiempo para, a la hora 10 de la mañana en punto, ya está todo acomodado para que se sienten en la mesa y a ver, atención, comenzó el servicio. Es una reunión digital para los que están impedidos en venir. Y en ese momento te conectas especialmente con la iglesia que está conectada con Dios, y ahí viene una bendición de Dios. Y por supuesto, si alguien lo tiene que ver después diferido y lo ve, qué bueno, porque la enseñanza, la predicación está allí, y de esos principios bebemos todos los días. Pero lo mejor sería reunirnos digitalmente y mejor físicamente, pero reunirse en el Señor. Ahora, regresen a Romanos capítulo 5, versículo 1, pónganse en pie los que gusten en su casa y terminemos leyendo el versículo 1 todos. Puestos en pie en este momento, y dejamos que los muchachos en unos instantes más cierren con 3 cantos más, y puede cantar, ahora ya puede cantar detrás del cubrebocas. Creo que va a venir un canto que todos se saben, echémosle ganas para que se escuche el canto, ¿no? Romanos 5:1, por favor, ¿qué dice? Por medio, justificados, por medio, paz, con nuestro Dios, paz, la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo nos es dado en Cristo Jesús. Ahora, este grupo de creyentes aquí presentes y los que están allá en la transmisión, yo quisiera no solo que en su corazón hubiera adoración, y que la hay para nuestro Dios en esta mañana. Aquí están adorando a Dios, buscando su palabra. Pero yo quisiera buscar en su corazón que hubiera una propuesta. Señor,
¿qué reclaman estos tiempos de mí? Cada uno de los que estemos aquí, pregúnteselo en su corazón. No del pastor Víctor. No, ya dije hace rato un nombre, ¿no? Margarito Estrada Escobedo. No. Dios tratará con él. O Daniel Flores, que también está aquí presente. Estoy ventaneando a algunos, ¿verdad? ¿Qué reclama Dios de ti si nuestra fe es real? ¿Qué reclama Dios en nosotros si creemos que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Qué reclama Dios ya que tenemos fe en Jesús, ya que tenemos paz en Jesús, ya que tenemos reconciliación en Jesús y que ha venido en nosotros la vida de Dios para vivir en paz? ¿Qué reclama de ti? Ahí hay un estallido diverso de todos los que estamos aquí. En algunos casos va a ser estar con Dios, no vivir fe de fin de semana. En algunos va a ser colaborar con la iglesia, hablando no solo económicamente, de ministerio. Para otros va a ser orden en la casa. Vamos a poner orden en la casa. Para algunos muchachos va a ser, ya, voy a regresar a estudiar. Es que voy a la escuela, pero vas a la escuela cualquier cosa menos a estudiar. Si Cristo se levantó de entre los muertos y nuestra fe es real, ¿qué reclama Dios de nuestra vida en este momento? ¿Que le entregues tu vida a Cristo? Si eres alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. O que tu vida se alinee como creyente en Cristo Jesús y en donde es Dios manda en tu vida. ¿Qué les parece si inclinan su rostro todos y me permiten orar por todos y cada uno de nosotros, también los que están allí conectados en casa, para que Dios tome este momento en sus corazones, los de cada uno de nosotros? Señor, hoy celebramos que Jesús nuestro Señor se levantó de los muertos. Dios, hoy celebramos que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra en la majestad de las alturas. Y lo celebramos, Dios, tú lo sabes, cada domingo lo recordamos como iglesia. Hoy particularmente creemos que en aquel lejano Jerusalén, hace 2022 años, tu Hijo Jesucristo se levantó de entre los muertos para evidencia de nuestra justificación de pecados y para el perdón de estos. Por eso hoy queremos pedirte que renueves nuestra fe, que nos ayudes a ver con misericordia a los que se equivocan, pero también a ver con desafío en nuestra propia vida para arreglar lo deficiente. Si hay alguien aquí, Dios, que tenga que entregarle su vida a ti, que nunca ha puesto su fe en Jesús, que hoy reconoce que en ese proceso histórico de crucifixión, el clímax fue la crucifixión de Jesús, tu Hijo, y que Él tomó nuestro lugar y puede tener perdón de pecados por el hecho de poner su fe en Él, que lo haga en este momento, Dios, que decida seguirte y poner su fe en ti. Pero si hay muchos de nosotros, de los creyentes, de los que ya te seguimos, desperdigados, desbalagados, confundidos, incluso, Dios, lastimados por las malas decisiones que los creyentes hemos tomado en estos tiempos, te ruego que su corazón se alinee contigo, se sane y se comprometa. Que la gracia de Cristo, Señor, sea con nosotros. Que la gracia de tu Hijo, Señor, sea con nosotros. Te lo rogamos.